Noches a todos los participantes. Por ahí veo que ya se van uniendo con su audio. Les damos una cálida bienvenida y esperando que puedan estar bien dentro de sus hogares. Mi nombre es Marcela Sotomayor. Yo soy parte del equipo de capacitación del Free ESAM y ahora voy a compartirles un poquito de nosotros como organización antes de poder empezar con la sesión. ¿Me confirman si ven la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Listo. Bueno, nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos, ya que contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Contamos con más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en consultorías especializadas. Contamos también con más de 50 asesorías económicas financieras. Tenemos más de 20 valorizaciones de activos y empresas y también contamos con más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Y dentro de los servicios que brindamos está la consultoría empresarial. A través de esto brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, con ayuda de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ya sea en temas de APPs y proyectos en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Otro de nuestros servicios son las capacitaciones especializadas, ya que la brindamos en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas, en temas de agua y saneamiento, minería, legal, telecomunicaciones u otros como ustedes pueden ver en la pantalla. Y bueno, para que ustedes puedan enterarse un poco más acerca de nosotros, estamos presentes en las diversas redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también estamos en nuestra plataforma e-commerce donde se pueden enterar varios de los diplomas que nosotros brindamos. Por el chat les voy a ir compartiendo más adelante para que puedan entrar a nuestro link en nuestro e-commerce. Y bueno, ahora voy a aprovechar en presentar la ponencia que tenemos el día de hoy. ¿Me confirman si ven, por favor? Perfecto. Bueno, hoy vamos a dar pie a la conferencia especializada Diversificación de la matriz eléctrica para mitigar las sequías en el CEI. Esto a cargo del doctor Rosendo Ramírez. Él es doctor en Economía por la Universidad Fordham de Estados Unidos, doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres, y actualmente es director de investigaciones en negocios globales inteligentes. Muchas gracias por su participación y le doy el pase, estimado doctor. Muchas gracias por el pase, Marcela, y también para agradecer a todos los asistentes que el día de hoy nos acompañan en la conferencia, que consideramos como un tema muy relevante, dado la coyuntura que estuvimos pasando, ¿no? Con un retraso de las lluvias y que, si bien es cierto, han empezado a regularizarse las lluvias, en caso de que no hayan nuevas inversiones de generación y sobre todo que estén asociadas a tecnologías como las centrales hidroeléctricas, las centrales de gas natural, ¿no? Que son las convencionales. La gran pregunta es qué vamos a hacer con una demanda que empieza a crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar una energía eléctrica para la demanda actual y sobre todo la demanda nueva que vamos a tener en el sistema, para darle competitividad, ¿no? al sector, a todos los sectores económicos que, como ustedes saben, la electricidad es transversal a todas nuestras actividades. Entonces, esa es parte, ¿no? De una investigación que estamos haciendo en la universidad y que tiene que ver con
la forma como conceptualizamos que debería diversificarse la matriz eléctrica en un contexto de transición energética que se respalda, ¿no?, por las fuentes de energía que tiene el país. Y un elemento importante que ya no solo tiene que ver con tema de oferta, ¿no?, sino un tema muy, muy importante, y es que empieza ahora sí la demanda a responder, ¿no? Es decir, la demanda empieza a exigir ya una energía que tenga que ser una energía más sostenible con el medio ambiente, y que creo que marca una diferencia fundamental en la forma como antes comercializábamos la energía. Es decir, ya no es el consumidor pasivo que solo va a recibir energía del sistema interconectado, sino que ahora tiene la opción, ¿no?, y el derecho de exigir una energía más acorde con los valores que maneja la empresa. Entre estas, ¿no?, su actuación y un despliegue, ¿no?, de cómo enfrenta al tema, por ejemplo, global, ¿no?, de cambio climático. Y eso creo que es muy importante, que pretendo abordar en la conferencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la conferencia. Voy a compartir con ustedes la pantalla, y quisiera que me confirmen si pueden observar la presentación, la PPT. Sí, sí se visualiza. Perfecto. Ya, esto es una clase presencial, digamos, que lo haríamos dentro del diplomado, ¿no?, de especialización de mercados y regulación tarifarias de energía. Y lo que el día de hoy yo quisiera conversar con ustedes tiene que ver con este tema, ¿no?, de la diversificación de la matriz eléctrica para mitigar la sequía. Pero como todo proceso, ¿no?, de aprendizaje, es interesante tener la motivación, ¿no? ¿Por qué será importante conversar, discutir sobre el tema de la diversificación de la matriz eléctrica? Bueno, una primera evidencia que hemos tenido, y que ya no es proceso de una teoría o algo que nosotros podamos especular, ¿no?, lo hemos tenido en este último trimestre del 2022, y fundamentalmente entre el mes de octubre y noviembre, ¿no? Parte también de diciembre, pero esta gráfica que ustedes están observando, que está poniendo, ¿no?, en evidencia el costo marginal en Santa Rosa, medido en la barra de 220 kilovoltios, está expresando lo que podemos aquí observar, ¿no? Estamos observando, voy a poner el puntero para poder ver mejor. Ya. Está expresando, fíjense ustedes, este precio de 150 soles por megavatio hora, en general corresponde a un ciclo combinado de gas natural, ¿no? El costo variable de un ciclo combinado de gas natural, que uno esperaría, digamos, en el sistema eléctrico, luego de que entran las centrales hidroeléctricas, las renovables, ¿no? Está ahí el gas natural. Entonces, muchos consideran que esto es, digamos, la energía eficiente, ¿sí? Entre, en primer lugar, las energías renovables, las hidroeléctricas y el gas natural. Y que por ahí, ¿no?, por alguna razón podría entrar, digamos, el costo variable de una planta de carbón. Y fíjense que ha habido episodios, ¿no? Por ejemplo, el de 9 de noviembre, donde el precio superó ampliamente lo que nosotros teníamos como costos marginales, digamos, típicos, ¿no? Que podría ser el ciclo combinado o un ciclo abierto. En este caso llegamos, por ejemplo, a 600 soles por megavatio hora. Y así ha habido, y se pensó, ¿no?, que de repente iba a ser un episodio de unos cuantos días, pero a lo largo, ¿no?, que esto empezó más o menos entre el 7 de noviembre, prácticamente se extendió a casi todo noviembre, ¿no? Tuvimos casi como 6, 7 semanas con altos costos marginales. Y entre estos, que podemos ver, ¿no?, de 700 soles por megavatio hora, ya corresponde a una operación de una central térmica con diésel. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué se presentó esta situación en el CEI, no? Ahora bien,
Se trató de dar una explicación al inicio, ¿no? Que se debía a que el gas natural no estaba siendo despachado para el sector peruano y que se iba a la exportación. Y se empezó a decir una serie de causas, ¿no? Por las cuales este costo marginal se estaba incrementando. Pero el hecho concreto es que uno empezaba a observar, ¿no? Que aún así en periodos donde la demanda ejecutada era mucho menor, ¿no? que la programada, aún así se presentaban los altos costos marginales, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, los costos marginales en el lado, en el eje derecho, ¿no es cierto? Y la diferencia entre lo ejecutado y lo programado, que es la línea de color azul, que uno entonces debería esperar, ¿no? Si es que se hace una programación y resulta que el despacho ejecutado es menor que lo programado, uno debería esperar que los costos sean menores a los que tú has programado. Y no sucedía eso, ¿no? Inclusive sucedía que el costo marginal, por ejemplo aquí, ¿no? Se hacía positivo. Por ejemplo, en este es el caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que lo ejecutado es menor que lo programado, es decir, que hay menos demanda de lo que se está consumiendo, pero aún así los costos marginales eran los más altos, inclusive superior a los 500 soles por megavatio hora. Entonces, no era tampoco un tema de demanda, no era de gas natural, no era de demanda. Entonces, era un tema de oferta. El problema era un problema de oferta que en ese momento el CEIN contaba con lo que tenemos actualmente, ¿no? Que es básicamente un 5% con energías renovables, luego entran las hidráulicas y complementa el gas natural. Entonces, lo que sucedió fue que las hidráulicas tenían un problema de acceso a la fuente primaria, que en este caso es el agua que debe ser almacenada, ¿no es cierto?, a partir de las lluvias. Entonces, es un problema, o fue en ese momento un problema de acceso a la fuente primaria, que en este caso es el recurso del agua. Fíjense, en esos momentos, ¿no? Estamos hablando prácticamente en noviembre, la energía eólica y la energía solar, si hubiese tenido una mayor participación en el CEIN, hubiese contribuido mucho más que lo que se tuvo, ¿no? Porque no hay más capacidad de lo que hemos podido instalar, porque básicamente lo que hemos hecho en el tema de renovables es crecer a través de las subastas. Y justamente la reflexión viene en esta investigación, ¿no? Y que dices, ¿qué hubiese sucedido si es que hubiésemos hecho que nuestro sistema eléctrico sea mucho más competitivo en poder albergar más tecnologías, más allá de las convencionales, como son la renovable, en este caso la hidráulica o el gas natural, ¿no? Y que podamos estar hablando entonces de los recursos energéticos renovables, en una situación en la cual ya hemos discutido, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer que a través de unos cambios normativos o regulatorios pueda haber una competencia en que ingresen las energías renovables a poder competir por los suministros de electricidad, sean los usuarios libres o los usuarios regulados. Y vamos a ver el contexto entonces de cómo desde el punto de vista de la demanda, vamos a encontrar que va a coincidir con los momentos inclusive donde, por ejemplo, la energía solar está presente, ¿no? Fíjense ustedes que en esta tabla les estoy mostrando desde el día 31 de octubre, ¿no?, hasta el 20 de noviembre. En el lado izquierdo, de este lado, están las demandas, las máximas demandas reales que sucedió en el CEIN. Fíjense ustedes que las máximas demandas reales se dan en el día, 12 del día, 2:30 de la tarde, 11:30. Y en términos prácticos, en esos momentos donde no se tenía o se tenía una menor participación de las hidráulicas, fíjense, la demanda no se estaba dando en la noche, sino se estaba dando en el día. Y uno entonces empieza a preguntarse, ¿no? En realidad en el día
además de la hidráulica, ¿qué otro recurso energético está disponible? La energía solar y la energía eólica. Por eso es que si hubiese tenido una mayor participación, ¿no?, de plantas solares y eólicas, hubiésemos tenido quizás otra configuración o un menor uso de lo que hubiese sido, ¿no?, la participación de generación con centrales con diésel. Y a su vez, ¿no?, que hubiésemos tenido también una menor contribución o de gases de efecto invernadero, porque hubiese habido una energía, un mayor contenido de energías renovables. Entonces, esta figura demuestra que en realidad no se... Si bien es cierto, se incrementó la demanda en esas semanas contiguas al incremento de los costos marginales, eso fue mínimo porque solo llegó a incrementar 175 megavatios. Y resultaba entonces que empezamos a ver, ¿no? Decíamos, y bueno, entonces quiere decir que si entra una demanda de 200, 300 megavatios, pasamos de lo que era un ciclo combinado gas natural, ¿no? 28, 29 dólares, saltábamos a tener, por ejemplo, 65 dólares megavatio hora con una central con carbón o a 150 dólares. Evidentemente que eso muestra un signo, ¿no? Eso está mostrando una señal de que en el sistema eléctrico está faltando nuevas fuentes de energía alternativas, ¿no?, que complementen y que no solo tengamos hidroeléctrica o gas natural, dado que el Perú cuenta con posibilidades de un potencial muy interesante por el lado de solar e eólico. Pero no solo eso, ¿eh? Porque uno podría decir, bueno, eso es en teoría, ¿no? La naturaleza nos acompaña, pero bueno, al final son las inversiones las que deciden si se hace o no se hace un proyecto eléctrico. Fíjense ustedes, hay cerca de 18.000 megavatios, más de 2 veces la demanda del CEI, con proyectos, ¿no?, de estudios de preoperatividad aprobados en el COES. Es decir, que de alguna manera el COES lo ha analizado en términos eléctricos y le da su viabilidad de poder insertarse. Es evidente que esos 18.000 megavatios no se van a instalar, ¿verdad? Porque tampoco el sistema estaría preparado para poder albergarlos. Y por último, porque la demanda solo llega a 7.500 megavatios, ¿verdad? Pero entonces sucede una paradoja, ¿no? Y eso nos debe llevar a una reflexión, en realidad. Fíjense, el recurso natural lo tenemos. El apetito de los inversionistas por querer desarrollar centrales eólicas y solares está ahí, expresado en esos 18.000 megavatios con EPOS aprobados. Pero, sin embargo, hemos tenido cerca de 4 o 5 semanas con costos marginales altos. Y el no haber aprovechado fuentes naturales que en ese momento disponíamos. Entonces, básicamente se trata de un problema de cómo hacemos que estos recursos naturales y que la posibilidad de las inversiones están ahí se concrete. Y entonces eso va a pasar en la medida que se concrete, que puedan competir estas tecnologías en las subastas de los usuarios libres, de los usuarios regulados. Y por si fuera poco, en realidad, el mismo ministerio, ¿no es cierto?, hacia el mes de agosto, prepublicó una norma, ¿no es cierto?, en la cual quería habilitarle la posibilidad de que se pueda comercializar por separado la potencia y la energía. Sin embargo, seguimos retrasando, ¿no es cierto?, el tema y es importante poner en contexto, porque se entiende que a marzo de este año las empresas distribuidoras van a tener que anunciar su necesidad de salir a comprar con fuentes renovables, perdón, en las licitaciones de su demanda, ¿no?, por los usuarios regulados. Y si no hay un cambio normativo, me temo que básicamente va a seguir a la manera tradicional, ¿no?, de contratar. En ese escenario, en términos sencillos, ¿no?,
un proyecto solar que, por ejemplo, pone 100 megavatios, solo tendría la posibilidad de poner en la mesa 2 megavatios, que es más o menos lo que se le calcula como potencia firme, ¿no? En una central eólica estamos hablando más o menos del 60%, ¿no? Algunas tienen muy buenas factor, ¿no? En este despacho y puede llegar a 66, 65%. Entonces, me temo que si no se hacen estos cambios normativos, prácticamente vamos a asignar la demanda que todavía hay a lo de siempre, ¿no? Es decir, a lo que es básicamente hidráulico y gas natural, cuando la posibilidad que ahí habría, ¿no es cierto?, de abrir espacio para que puedan entrar otro tipo de tecnología. Así como en el 2009, el 2014, cuando empezaban a hacerse las licitaciones de largo plazo de las distribuidoras, permitió, y acá hay que enfatizar eso permitió que en el Perú haya nuevos proyectos, que empiece a haber conversión de los ciclos simples a ciclos combinados, porque empezaba a haber demanda que podía ser financiable a través de estos contratos, ¿no? En los usuarios regulados en la distribuidora. Entonces, eso sí posibilitaría que estos 18.000 megavatios, insisto, no todos, ¿no? Pero algunos de ellos sí puedan concursar con éxito y tener contratos asegurados que lo harían financiar. Como se ha dado en otras partes del mundo, ¿no? No se está inventando la pólvora, sino es algo que uno debería, digamos, entender que debería ser la forma como uno esperaría de que se haga mucho más competitivo el mercado tanto de los usuarios regulados en la licitación de las empresas distribuidoras. Y algo más importante, eso inclusive habilitaría que también la forma de contrataciones, ¿no? Donde permita que las centrales solares, eólicas puedan entrar a competir, también pueda ser abordado por el sector privado, con lo cual tendríamos mayor competitividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las empresas industriales, las empresas mineras, por ejemplo, que requieren mayor competitividad. El éxito de nuestros sectores bandera, como el sector minero, es que requiere de precios competitivos en el caso de la energía eléctrica, porque es un sector muy intensivo. Entonces creemos que hay posibilidades muy interesantes que desde el punto de vista normativo debería desarrollarse, ¿no? Y acá hay una evidencia más clara, ¿no?, que estoy presentando en este cuadro, de cómo la energía hidráulica, por ejemplo, si uno compara en octubre de 22 con octubre de 21, prácticamente se había reducido en 12.8%. Entonces, ¿cómo hacer que esas falencias puedan ser resueltas por energía como la solar y la eólica? Marca una discusión importante, ya no solo desde el punto de vista académico, ¿no?, sino desde el punto de vista empresarial, porque finalmente estos altos costos con diésel se han dado en la realidad, ¿no? Y entonces nos trajo, ¿no?, nuevamente a revisar estos conceptos, que en realidad la energía hidroeléctrica también, pues, es una energía variable, ¿no es cierto?, que puede tener una estacionalidad muy fuerte, y que si esa estacionalidad se presenta justamente entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, y hay un retraso de lluvia, si no tenemos otras fuentes más competitivas y con menor participación en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, entonces vamos a ir a lo que se presentó, ¿no?, una generación con diésel. Esta es otra figura que demuestra que en realidad no se trató de un tema de gas natural, porque todas las centrales de gas natural estuvieron operando al 100%. O sea, no fue un problema de que no hubo gas. Simple y llanamente lo que demuestra es que hubo un problema básicamente de retraso de lluvias, ¿no? Fíjense ustedes, acá tampoco, muchos quisieron decir, no, que era la exportación de gas natural. En realidad no, porque en el mes de noviembre inclusive solo hubieron 2 exportaciones. Eso no era la razón fundamental, ¿no? Y tampoco era un tema de gas. Entonces, dicho eso, eso es lo que motiva esta discusión, ¿no?
Ahora veamos entonces, observen ustedes que en esta primera figura es la generación de hidráulica en el CEIN durante los 12 meses del año 22. Entonces, aquí se observa una estacionalidad, ¿no? de la producción hidráulica. Los meses donde hay mucha lluvia, enero, febrero y marzo, prácticamente las centrales hidráulicas contribuyen con casi, por ejemplo, ¿no? Esta mediana te indica 4.500 megavatios. De una demanda de 7.500, vamos a poner así. Eso quiere decir que más o menos 3.000 megavatios deberían estar ahí puestos por las otras tecnologías, ¿no? Y muy bien que complemente el gas natural en lo que ya está instalado, ¿no es cierto? Pero fíjense qué sucede o qué sucedió con la hidráulica ya por los meses de julio, ¿no? Agosto, septiembre, octubre y sobre todo en noviembre, que es donde se presentó este gran problema, ¿no? Por debajo de los 2.500 megavatios. Es decir, en un año, la participación de la hidráulica de 4.500 a 2.500 es una reducción de 2.000 megavatios. Entonces, si el sistema no es capaz de poder cubrir ese déficit, ¿no? Con energía competitiva, energía eficiente, entonces vamos a volver a repetir lo que sucedió en noviembre del 22. Entonces, la preocupación es, ¿qué podríamos hacer para que cuando tengamos esta déficit, ¿no? de energía hidráulica, tener la posibilidad de mayor energía solar, mayor energía eólica? Y eso tiene que ver entonces también en los momentos en que se pueda generar, ¿verdad? Seguro ya más de uno está pensando, pero la solar en la noche no está presente. Bueno, eso que no está presente es en términos de los conceptos, pues que no estás mirando la posibilidad de los sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Que ya pueden extender la presencia de la solar. O por último, ¿no? El solo hecho de que la solar, fíjense, y ahí venía el detalle, ¿no? Las máximas demandas se estaban dando en el día, 12 del día, 2 de la tarde. Entonces, si tienes una mayor participación de energía solar, esa energía solar va a dar esa demanda, ¿sí? Va a ofertar y va a cubrir esa demanda. Y entonces, la energía hidráulica que ahora está despachando puede ser relegada, es decir, pasar de atender la demanda del día, donde debería cargarse la solar, para pasar a la noche. Y eso es un almacenamiento natural, en realidad, que se puede hacer, ¿no es cierto?, a través de aquellas centrales hidroeléctricas que tienen embalse, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante, entonces, para ver cómo podemos optimizar nuestros recursos. En esta otra figura, lo que les estoy mostrando es el diagrama, ¿no? La caracterización mensual desde enero hasta diciembre de una central hidroeléctrica. Esta es una central hidroeléctrica, por ejemplo, que en enero, ¿no? Su mediana me indica que supera los 500 megavatios, ¿sí? Marzo también supera los 550 megavatios, pero fíjense cómo esta misma central, por los meses de noviembre, ¿no? Perdón, de septiembre, octubre y noviembre, inclusive la mediana, ¿no? El valor o el valor máximo, digamos, ¿no? Estamos observando, ¿no? Una menor producción. Entonces, es claro, ¿no? Que hay una marcada diferencia, ¿no? Entre lo que son los meses de avenida y de estiaje. Entonces, la pregunta es, en estos meses de estiaje, ¿cómo se podría complementar la central hidráulica? Aquí esta figura que estoy marcando, esto corresponde, por ejemplo, a una central eólica de casi 100 megavatios, pongamos. 100 megavatios es esta central eólica. Y fíjense ustedes que esta central eólica en los meses de agosto, septiembre, octubre, donde tenemos los meses de menor contribución de las hidráulicas en escenarios normales, porque en noviembre ya empieza a llover en realidad, ¿sí? Entonces se complementa. Aquí es bien claro la forma como se complementa. Esta central eólica produce más en estos meses de avenida que complementaría con una central hidroeléctrica.
Entonces ya uno piensa observar, ¿no? Que el hacer la mezcla óptima entre una generación hidráulica y una generación eólica es potente. Porque resulta que estacionalmente se complementan en los meses donde hay menos agua, el viento es más generoso y puedes producir más electricidad con eólica. Y por si fuera poco, por ahí vamos a ver unos gráficos, inclusive en las horas, ya haciendo un análisis más fino horario, también podemos encontrar que en aquellos momentos donde la hidráulica tiene una menor presencia, la eólica la puede complementar. Si ahora vemos esto de acá, esta figura es una figura de una central solar de 145 megas, ¿no? En el CI. Fíjense ustedes que esa variabilidad, ¿no? que se le dice que tiene la energía solar, efectivamente, está expresada en este gráfico, ¿no? Este cuadro, ¿no? Este cuadro de bigotes que se llama, ¿no es cierto? Donde vemos que obviamente el punto de la mediana es un valor bajo, porque gran parte del día no está presente en la energía solar, porque los incentivos que se tuvieron en esos momentos, cuando se dieron las subastas, era básicamente a instalar una central solar sin sistema de almacenamiento. Estamos hablando de hace 7, 8, 10, ¿no? 7, 8, 9 años. Pero el día de hoy ya se hace competitivo el sistema de almacenamiento y es posible que una central solar, por ejemplo, pueda entrar con sistema de almacenamiento. Por ejemplo, ¿no? La normativa chilena contempla la posibilidad de que se pueda poner energías renovables con sistema de almacenamiento. Y eso va a ser el tránsito natural cuando, por ejemplo, ¿no? El riesgo que asume, supónganse que este es un generador que quiere tomar un contrato, ¿no? Entonces, él sabe que en el día, a partir de las 7, 8 de la mañana hasta las 3, 4 o 5 de la tarde, su consumo es parejo. Perfecto. Pero si por ahí quisiera, ¿no? Tener más horas de contratación, podría poner, por ejemplo, un sistema de almacenamiento. Entonces va a ser parte de su análisis de ese generador de cubrir su riesgo o de poder participar con mayores bloques horarios de energía en la contratación. Entonces, estas 4 figuras lo que están mostrando son esas complementariedades que se puede dar entre la energía hidráulica, que está expresado aquí, la energía eólica y la energía solar. Y lo interesante, fíjense que prácticamente en esta figura debemos observar lo siguiente. Esto que estoy marcando, que es uno de los bigotes de esta caja, este es el tercer cuartil, acuérdense de estadística. El tercer cuartil son los datos acumulados hasta el 75%. Y miren la consistencia de la energía solar. La energía solar prácticamente es el tercer cuartil, desde enero hasta diciembre, no se reduce tan sustancialmente como podemos ver, por ejemplo, en la hidráulica, ¿no? Inclusive en la eólica. Fíjense que cada energía, cada fuente primaria de energía tiene sus propias, vamos a decir así, características que la hacen atractivas, ¿no es cierto? En el caso de la solar, una vez que empieza el día, 7, 8 de la mañana, está prácticamente pareja, hasta que las 4, ¿no? 5 de la tarde va a salir el sistema. Pero ese concepto de intermitencia que seguro ustedes han escuchado, ¿no? En realidad no se aplica, por lo menos para el recurso peruano. O sea, no es que una central solar está presente, de estos 145 megavatios, y de pronto, de acá a 5 minutos, se va a cero. La estadística no ha encontrado eso, por lo menos para el caso peruano, ¿no? Entonces creo que ahí sí sería bueno conversar en términos, ¿no? de energía variable, más que intermitente, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho eso, entonces, voy a pasar de forma rápida, ¿no? ¿Cómo es la consistencia de esta caracterización, ¿no? De una energía hidroeléctrica? Vamos a hacer una radiografía de una generación hidráulica. Bueno, aquí está expresado entonces
cómo mes a mes la generación hidráulica, ¿no es cierto?, está muy marcado en esa tendencia estacional. Menor producción en los meses de agosto, septiembre, octubre. Y acá podemos ver los datos, ¿no? La tabla, ¿no? Mes a mes. Solo para leer un mes, ¿ya? Para leer, para entender este cuadro. Bueno, acá dice que son 743 datos porque esto lo he tenido de los medidores, ¿no? O sea, lo he obtenido de los medidores electrónicos que registran cada 15 minutos la energía. ¿Está bien? Entonces, resulta que el promedio, ¿no? El promedio durante el mes de enero del año 22 fue de casi 3.945 megavatios, todas las centrales hidráulicas en el CEI. Una desviación estándar de 458 megavatios, y fíjense, el mínimo que registró en enero fue de 2.543, ¿sí? Acá tenemos la mediana, que fue de 4.010 megavatios, y su aporte máximo en ese mes de enero fue de cerca de 4.800 megavatios. ¿Está bien? Ahora, observemos en los meses donde está el estiaje. Observemos en el mes de noviembre que se produjo el problema. ¿Está bien? Aquí, en el mes 11. Observen ustedes que el promedio que generó las centrales hidroeléctricas fue de 2.533 megavatios. Fíjense, de 3.945, que era lo que generaba en el mes de enero, solo estaba generando 2.500 megavatios. Cerca de 1.500 megavatios menos, ¿sí? Como promedio. Y si lo vemos inclusive como el punto mínimo, fíjense, en enero el mínimo que produjo fue 2.543 megavatios, ¿no? Y en noviembre fue 1.700, digamos, 1.750 megavatios. Mucho menor, entonces, de lo que pudo haber significado su producción, seguro en unas condiciones normales, por el retraso de las lluvias, ¿no? Y en términos concretos, fíjense ustedes, que en enero llegó a producir, ¿no?, 4.800 megavatios y en noviembre 3.200, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no?, cerca de 1.500, 1.600 megavatios menos de producción. Entonces, ahí viene la gran pregunta. Esos 1.600, 1.500, de producirse nuevamente un retraso de lluvias y también de que va a empezar a la demanda a incrementarse, si no hay nuevas inversiones, insisto, y el apetito empresarial de la oferta de generación no está en las hidráulicas, no está en el gas natural, está en las renovables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer factible la posibilidad de que se inserte esta generación si no hay los incentivos suficientes, ¿no?, desde el punto de vista comerciales para hacerlos financiables? Ese es un tema importante por discutir, ¿no? Y acá podemos ver inclusive, ¿no?, si eso varía, digamos, por días de producción, ¿no? Del 1 al 7, lunes, martes, miércoles a domingo. Bueno, lo que se observa es que prácticamente es parejo la producción hidráulica. Y eso se explica porque, entre otras cosas, ¿no?, la hidráulica es la base del CEIN. Es la oferta base del CEIN y, por lo tanto, básicamente depende de la optimización que se haga. Esa es la base. Siempre está optimizada. Luego viene, ¿no es cierto?, el gas natural. Entonces, ahí no hay una variación sustancial entre los días de operación. Pero sí, por ejemplo, ya si uno quiere analizar en cuanto a las horas del día, ¿no? Entonces, fíjense el patrón que sigue una central hidráulica, ¿no? Miren, por ejemplo, a la 1 de la mañana, aquí, ¿no? A la 1 de la mañana, lo que uno observa, ¿no? A la 1 de la mañana lo que uno observa es que en promedio generaba, ¿no?, 3.144 megavatios. Hubo un punto mínimo con 1.819 megavatios, ¿cierto? Y un máximo de 4.616. Es decir, entonces, que la hidráulica puede ser optimizada y en algún momento puede presentar un nivel bajo, pero también dependiendo del despacho que en ese momento se haga, por ejemplo, un mes de enero, en realidad
hay que soltar el agua nomás, ¿verdad? O sea, hay suficiente agua y puede llegar a una participación importante, por ejemplo, 4.616 megavatios. Eso entonces me dice algo, ¿eh? Mira, si son 4.616 más los 3.000 que pueda poner el gas natural con ciclos combinados, bueno, en términos gruesos, digamos, eso quiere decir que uno en el SEIN debería esperar un costo, ¿no es cierto?, marginal de $28 el megavatio hora, más o menos. ¿Sí? En situaciones donde inclusive, ¿no? No se requiera, por ejemplo, la concurrencia de un ciclo abierto, sino solo ciclo combinado. Entonces, al hacer un análisis, ¿no?, más de una granularidad más pequeña, como horario, por ejemplo, inclusive lo podemos hacer por cada 15 minutos, ¿no? Entonces, esto es interesante porque desde el punto de vista de la comercialización, entonces, uno podría tener un precio muy diferenciado entre lo que son las horas de la amanecida, por lo menos un bloque de amanecida, un bloque de día y un bloque de noche, ¿no? Y eso en realidad va a depender del tipo de recurso que uno analiza. En este caso, ¿no?, es una central hidroeléctrica, por ejemplo, y donde obviamente, ¿no?, la optimización hace que guarde el agua para las horas de la noche, ¿no es cierto?, donde, digamos, en teoría, esperamos que siempre se va a dar la punta, ¿no? Pero fíjense, no solo es en la noche es la punta, perdón, sino que también sucede en el día. Pero justamente ahí viene la otra observación, ¿no? Si la punta es del día y además del hidráulico, yo podría tener un efecto de sustitución. Ese efecto sustitución sería la central solar, ¿verdad? Entonces, hay esa complementariedad que uno tiene que analizar entonces desde un punto de vista comercial, ¿no es cierto? Y con periodos más cortos que solo analizarlo, digamos, mensual o diario. Esto se puede hacer, digamos, a los 15 minutos, ¿no?, de análisis, ¿sí? Bueno, y acá les presento mes a mes, en la transparencia, ustedes la van a ver, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, en el mes de enero, hora a hora, cómo varía la central hidroeléctrica, pero va a tener este comportamiento, es decir, casi dos puntas, ¿no? Una punta en el día y una punta en la noche, ¿no? Acá tenemos, salté acá, noviembre, ¿no? Fíjense, una reducción sustancial, ¿no? Pero la optimización que hace el COES lo lleva a eso, en realidad, ¿cierto? Que la hidráulica en la amanecida despacha menos, porque también hay menos demanda, ¿no es cierto? Y luego lo tenemos despachando en una mayor participación al mediodía, ¿no es cierto? Y en las horas de la noche. Insisto, fíjense ustedes, esto solo por dar un ejemplo, ¿no? Agarré enero y el mes de noviembre. Bueno, esos patrones entonces nos dicen que la forma como se optimiza el despacho de hidráulica está pensando en eso, en dos puntas, de día y de noche. Nuevamente, ¿quién puede estar en el día en esa punta? La solar, ¿no? Vamos a ver entonces la caracterización de una eólica, ¿no? Bueno, esta es una central de 97 megavatios, ¿no? Observen ustedes que en los meses, ¿no?, de agosto, septiembre, octubre, que son los meses de estiaje donde la hidráulica produce menos, produce en mayor proporción. Entonces hay una mezcla, un complemento. Entonces, viendo desde el punto de vista, ¿no?, de un generador que tiene hidráulico y que tiene eólico, hace una buena mezcla. Está en posibilidades de poder ofertar, ¿no es cierto?, a un usuario libre, a un usuario regulado, un precio competitivo, porque va a afianzar en los momentos, ¿no?, de la época de estiaje, su producción con la eólica, por ejemplo, cuando se complementa. Entonces, no solo que lo hace más competitivo, porque esa mezcla hidráulica eólica, ¿no es cierto?, además que le asegura, ¿no?, tener un smooth, ¿no?, o sea, una suavidad en cuanto a su oferta. Y eso obviamente es valorado, ¿no?, por un cliente. Ahora imagínense, ¿no?, en estas nuevas tendencias que nosotros estamos viendo, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no?, un cliente
está pensando, ¿no? En que su energía debe ser lo más limpia posible. Entonces, si alguien le oferta solo hidráulico, diría, pero yo sé que en los meses de enero, febrero y marzo, muy bien, porque hay mucha agua, ¿no es cierto? Y me va a poder ofertar lo que me está prometiendo. Pero también sería consciente, ¿no? Que en los meses de estiaje, por ahí que no haya lluvia suficiente. Pero si me da con una mezcla eólica y sé que esa eólica se complementa justamente en los meses de estiaje, sí, podría estar en capacidad, ¿verdad?, de cubrir mi demanda, que la quiero con energía totalmente renovable, o sea, hidráulica o eólica. ¿Se dan cuenta? Y si a su vez, ¿no?, la quisieras diversificar con generación solar, en el día, por ejemplo, fíjense, uno entonces pensaría, ¿no? Bueno, este hidráulico me está dando con una solar, perfecto. Entonces, yo sé que si la solar está presente en el día, él podría desplazar su energía de día para la noche, si tiene almacenamiento de energía, o de agua, perdón, ¿no?, para almacenar. Entonces resulta que ya tiene un valor, fíjate, bien interesante, ¿eh? El almacenar energía tiene un valor para el usuario. Ya no solo desde el punto de vista del generador, ¿no? Porque cuando uno estaba en la comercial, ¿no?, de una central generadora, obviamente sabía lo que significa tener almacenamiento de energía, ¿no? Justamente para guardar agua para las horas de mayor precio, ¿no? Pero resulta que ahora como cliente, yo soy consciente que la posibilidad de optimizar esa mezcla tiene un valor. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un consumidor, ya no pasivo, sino activo, que diseña la forma como quiere consumir, estas posibilidades de las mezclas le resultan muy atractivas, ¿no? Y esa es entonces la forma como un generador va a tener que adecuarse a competir. Porque si sea que normativamente, ¿no?, como en algún momento se conversó, ¿no?, o pues fue, digamos, una discusión que hizo la Comisión de Reforma, ¿no?, que emitió certificado de energías renovables, o porque lo que se da, ¿no?, en realidad, que cuando hemos revisado los contratos de suministro de electricidad, ya prácticamente es un estándar, ¿no? Todas las empresas, carita feliz, yo produzco renovable. Es así. O sea, eso va a ser el estándar. Eso no va a ser, digamos, la excepción. Por ahora será la excepción, ¿no? Pero la transición hacia eso está, hacia eso vamos, en la cual la forma como los generadores van a competir es diciendo, yo ofrezco renovable, yo tengo el certificado IREC, ¿no? Es más, he visto yo que algunos generadores, cuando te dan la propuesta, te dicen, mira, tengo mi certificación. Ya. Entonces, me distingo de lo que es el promedio, ¿verdad?, en cuanto a mi participación de poder ofertar una energía. Bueno, y así, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La eólica, voy a correr un poco, voy a acelerar el paso, ¿no es cierto? Está la caracterización, tanto de día, ¿no es cierto?, y en horas, también acá podemos ver, fíjense lo interesante, ¿no? Miren, una eólica en todo el año, desde 1 a las 24 horas, fíjate, esta está casi presente desde las 11 del día, casi parejo. Ahí también nuevamente, o sea, puede contribuir a la punta del día y en la punta de la noche está presente. Entonces, puede complementarse con la central hidráulica tranquilamente. Es una mezcla muy buena, ¿no? Y acá lo tenemos por cada mes que yo lo había evaluado, ¿no? Desde enero 22, ¿no? Febrero, marzo, es la misma forma como ustedes están observando que voy corriendo, ¿no? Acá, por ejemplo, casi es más parejo la producción, ¿no? Fíjense, en abril, prácticamente el recurso está ahí y en estos momentos probablemente estuvo en una situación ya de que pudo haber producido mucho más, ¿no? La electricidad, había un viento mejor, ¿no? Mayor velocidad. Y era justamente en las horas del día donde nuevamente se produce la máxima demanda
como hemos observado. Entonces, esta central eólica pues, tiene un buen perfil, ¿no? Mayo, fíjese, ya mayo sí disminuye, son los patrones del viento. Junio, julio mejora en cuanto a las horas del día. Septiembre, este de acá es un mes muy, muy interesante en cuanto al valor de la mediana que encontramos, ¿no? Obviamente hay algunos outliers, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, que me indican que en algunos puntos, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver esto de un punto de vista estadístico, ¿no?, con la neutralidad del caso, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, a las 6 de la mañana, en este caso, ¿no?, hubieron unos outliers que llegó, por ejemplo, la central a 20, cerca de 20 megavatios, ¿no? Entonces, pudo haber estado en un momento, ¿no?, en un valor de 20 megavatios, pero en realidad nunca se fue a cero. Es lo que sí podemos observar, ¿no? Aquí también, ¿no? Para el mes de agosto, fíjense, el mes de agosto donde prácticamente es donde está produciendo bien parejo, ¿no? Tirado hacia el lado superior de la distribución, hacia el tercer cuartil, ¿no? Y acá también vemos en octubre. Entonces, esto de acá, ¿no?, en estadística lo que me está diciendo es que está complementándose porque tiene una mayor producción justamente en los meses, ¿no?, de estiaje, ¿sí? Y bueno, aquí está la caracterización de la central hidroeléctrica, ¿no? Está un poco más variable, ¿no? Por ejemplo, el mes de enero prácticamente, ¿no?, la central está pues con todo el agua disponible y por lo tanto prácticamente todo el día está a plena capacidad, ¿no? Fíjense, es enero 22, ¿no? Febrero, igual, marzo, plena capacidad. Fíjense en octubre, aquí ya se ve que hay una menor participación de esta hidráulica y era por el tema de el retraso de lluvias que yo les había dicho, ¿no? Hoy mi presentación lo he hecho básicamente en forma estadística, que es lo que yo quería presentarles a ustedes, que es una parte de un análisis muy importante, ¿no?, de cómo caracterizar la producción. Y bueno, y acá también vemos en diciembre que cae pues la producción, ¿no? Esta es una central de cerca de 580, 90 megavatios, fíjense, por debajo de su producción, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar que las hidráulicas tienen un tema que es la vulnerabilidad hidráulica, ¿no? Valga la redundancia, depende de las lluvias. Entonces, hay una serie de indicadores, ¿no?, que nos llevan a analizar este tema, como la anomalía del caudal, el índice de precipitación normal o la probabilidad de déficit de caudales. Entonces, si está en menos 100 a menos 50, quiere decir que estamos muy por debajo de lo normal, entre 50 y 25 debajo de lo normal. Lo normal está que esté en el rango de menos 25 a 25. Bueno, si uno mira y observa esto acá, ¿no sé? Acá observamos, por ejemplo, prácticamente todo estaba en color naranja, ¿no? Que estábamos entonces de menos 100 a menos 50% de las lluvias mucho menores a los que se tiene en ese periodo. Por eso es que estábamos en una situación de una anomalía de lluvias acumuladas a octubre, que ya te decía que podríamos estar en condiciones secas, ¿no? En todo el país prácticamente estábamos en esa situación, ¿no? Y por cuenca, por ejemplo, la cuenca amazónica o la del Titicaca, que es donde, por ejemplo, acá no vemos el color naranja, que está muy por debajo de lo normal, y en esta zona, ¿no? De la cuenca del Amazonas y del Titicaca, que era este problema. Y efectivamente, a través del índice del déficit de caudales, estábamos con esa posibilidad, ¿no? En ese momento, fíjense, se registró que estábamos con una probabilidad del 60% de que efectivamente íbamos a entrar a problemas serios, ¿no?, de caudales para los siguientes meses, ¿no? O sea, que era básicamente de diciembre, enero y febrero. Felizmente empezó a llover, pero está ahí presente entonces la variabilidad, el riesgo que tiene el depender de solo dos fuentes. Las centrales hidroeléctricas, que dependen de la caída del agua,
y que como país no hemos sido capaces de poder infraestructura para cosechar el agua, por lo tanto dependemos básicamente de la suerte de las lluvias. Parece increíble, pero es así. O sea, es como el tema de la agricultura, ¿no? La agricultura del Perú depende de las lluvias. Si hay lluvias, buenas cosechas. Y si no hay lluvias, estamos en serios problemas, ¿no? Y eso es lo que realmente nos está pasando factura, ¿no? Entonces, uno podría decir, pero lo de noviembre fue algo puntual, coyuntural, o sea, no hay por qué asustarse, digamos, o por qué, digamos, llamarnos a un tema de profundidad en cuanto a la reflexión o el análisis, ¿no? Mire, el Perú ya ha hecho un estudio, hay un estudio de riesgo de sequías en el sur del Perú, y ese estudio, ¿no?, ha determinado que justamente la zona que es afectada con una mayor probabilidad de sequía es el sur. A tal punto, ¿no?, que, por ejemplo, a nivel global, el promedio anual de sequías era 3 veces, 3x, ¿no? 3 veces, por lo menos con la referencia del año 70. Importantísimo, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que haya sequías en el sur es bien alta, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto?, al Perú, al tener 27 de los 32 climas, va a ser un país impactado por esta situación de las sequías. Observen, y esto es importante, o sea, las estadísticas son fundamentales en realidad en el análisis de lo que estamos conversando, ¿no? Observen ustedes que las precipitaciones, por ejemplo, en la cuenca del Pacífico, que van de 0 a 750, fíjense en el Atlántico, que va de 0 a 5.500 milímetros, ¿no? Entonces, acá hay una variabilidad enorme en la parte del Atlántico. Y ahí está justamente nuestras cuencas más importantes, ¿no? Mantaro, ¿no es cierto?, Chacya, que son las centrales, Cerro del Águila, la más grande, ¿verdad? Entonces, esa variabilidad nos debería llevar a la reflexión, porque es un rango muy variable. Puedes estar en un valor muy seco como un valor muy alto, pero para que tú tengas consistencia en cuanto a programar en el despacho, ¿no es cierto?, esto te debe llamar a una profunda reflexión. Que el solo estar dependiendo, ¿no?, en un tipo de generación puede ponernos nuevamente en la situación que estuvimos en noviembre. Por eso es que es importante conversar, discutir de la posibilidad de que hayan nuevas opciones de oferta de energía en el sistema eléctrico, ¿no? Y aquí están, ¿no? Este estudio determinaba que las regiones de Arequipa, Cusco, ¿no?, y Puno, ¿no?, aquellas zonas donde se iba a sentir con mayor, ¿no?, posibilidades el peligro de sequía, ¿sí? Entonces, inclusive, ¿no?, el estudio llega a nivel distrital, ¿no es cierto? Hace una buena aproximación, ¿no es cierto?, de las actividades que requieren agua y que tienen que ser conscientes de qué situación de riesgo enfrentan. De manera de que el tema de riesgo hidráulico está ahí presente, ¿no? Entonces, vamos resumiendo. Hemos visto que, en concreto, en el sistema eléctrico, esa pesadilla que muchos nos decían, ¿no?, que iba a haber en algún momento, que íbamos a generar con diésel, se ha producido. Se ha producido durante 4 o 5 semanas. En un escenario en que la demanda no ha crecido tanto, pero la oferta, ¿no es cierto?, sigue siendo dependiente de solo 2 fuentes, hidráulico y gas natural. Y no estamos aprovechando la posibilidad de incluir las energías renovables en mayor proporción en el sistema eléctrico. Y si hablamos en términos de energía eficiente, tendríamos que hablar entonces en términos de costo, de inversiones, de empleo, impacto ambiental, ¿no es cierto?, y de tarifa. Fíjense, desde el punto de vista de costos,
todas las evidencias, ¿no es cierto?, indican una reducción sustancial, tanto de la eólica y la solar. Más del 90% en una década se ha reducido sus precios. Por el lado de inversiones, ya les dije, hay cerca, ¿no?, de 18.000 megavatios con EPOS aprobados, ¿no es cierto?, en esa línea, ¿no?, ese pipeline, ¿no es cierto?, de inversiones que quieren entrar con energía renovable. Por el lado del empleo, las posibilidades de generar empleo local con energías renovables es altísimo, ¿no? Por el lado del impacto ambiental, ¿no es cierto?, importante, por ejemplo, demanda, ¿no?, con los IREC que se ha puesto de moda, ¿no?, ¿cierto? Entonces, si queremos profundizar este tipo de demandas, ¿no?, con energías limpias, con exigencia de energías limpias, pues me temo que la oferta, ¿no es cierto?, prácticamente está comprometida ya con muchos contratos, y bueno, y si no hay nueva generación hidráulica, entonces ¿de dónde va a venir la energía renovable? ¿De dónde? Tiene que ser la eólica o la solar, ¿no? Y bueno, y su posible impacto en tarifas, que es lo que a continuación presento, ¿no? Rápido, acá podemos ver, ¿no es cierto?, los niveles de costos, fíjense, la reducción sustancial, ¿no? Podemos observar desde el año 2009 hacia el 21, los costos en cuanto al CAPEX, ¿no?, en las centrales eólicas. Y el solar igual, ¿no? Fíjense esta reducción sustancial, ¿no?, de las dos tecnologías. La pregunta es, ¿por qué no aprovechar esta reducción de costos de estas tecnologías? Por el lado de inversiones, y acá hay algo interesante, ¿no? Inclusive, ¿no?, en el plan de transmisión del COI, prácticamente, ¿no?, todos los escenarios, fíjense ustedes, casi todos los escenarios que modeló el COI, está ahí. Son las centrales eólicas, son las centrales solares. Porque la dinámica está ahí, señores. La dinámica está en que el apetito de las inversiones está en esta tecnología. Las centrales solares y las centrales eólicas. Como no podía, de otra manera, ¿no?, el COES plantearlo dentro de sus futuros de oferta, ¿verdad? Desde el punto de vista, de acuerdo a los INER, ¿no?, nos decía que el tema de la posibilidad, ¿no?, que de no hacer nada, se incrementaría, ¿no es cierto?, los precios de las licitaciones, pero si, por ejemplo, ¿no?, y dice acá, ¿no?, no convocar las próximas licitaciones puede originar mayores tarifas, incremento ¿no?, del precio, ¿no?, a nivel de generación, por no contar con menores precios motivados por una oferta más competitiva, que incluya nuevas tecnologías como la eólica y la solar. Es más, ellos lo que dicen es que este color celeste es el precio actual, ¿no?, a nivel de generación. Si no hacemos nada, según ellos, sería este color negro. Pero que si incluyes las energías renovables, sería este color verde. Bueno, entonces, nuevamente, tenemos el recurso, la inversión está ahí por desarrollar. El regulador dice que sí es bueno. La verdad no sé qué estamos esperando, ¿no?, para poder darle la viabilidad, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no?, ¿cuál es la apuesta, no? La apuesta es que, por ejemplo, si tenemos un precio, una estructura tarifaria, un BT5B, en términos de energía, fíjense, la generación cubre casi un 49%, la transmisión 22 y 29. Entonces, el solo hecho de optimizar de nuestra matriz eléctrica por la parte de generación ataca un 38% de ese costo para usuario regulado a nuestras casitas, ¿eh? Lo que nosotros pagamos en nuestro recibo de luz. Que podríamos beneficiarnos en la medida de que en esas licitaciones que se convoquen puedan participar, ¿no es cierto?, con nuevas reglas de mayor competencia de la energía solar, la energía eólica. Y eso es en realidad, ¿no es cierto?, una visión de 360 grados, ¿no? Porque no solo se trata de optimizar, digamos, desde el punto de vista de la oferta, sino ¿para qué lo optimizo? Si no es para el usuario final, ¿no? En este caso, ya estamos hablando de un usuario residencial, ¿no? Bueno, entonces, entre otras cosas, ¿qué se requeriría entonces para esa diversificación, ¿no? Cambios normativos, ¿no? Desde la planificación energética institucionalizada, ¿no es cierto?, que sea multisectorial, con participación de la sociedad civil, con neutralidad tecnológica, ¿verdad?, de que todas las fuentes compitan. No se trata de una dicotomía en que solo renovables y nada más, y todo lo demás, no, no. Esa no es la discusión.
porque cada fuente de energía tiene su valor. Cada fuente de energía cubre una necesidad, ¿sí? Las que pueden ser gestionables en su producción, en buena hora, le van a dar el respaldo, la consistencia a la renovable. La renovable vemos, ¿no? Que son variables, que pueden interactuar, que se pueden complementar, ¿verdad? Bueno, las licitaciones que les he conversado, ¿no? Y desde el punto de vista, ¿no? Los sistemas de almacenamiento, la generación distribuida, que es un tema importante, ¿no? Fíjense, en los últimos contratos de suministro eléctrico se observa, ¿no? Que hay usuarios que solicitan, por ejemplo, generación en sitio, ¿no? CIER Perú, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que en su contrato que cerró, con Enel le solicitaba, ¿no? Cerca de 500 kilowatts, por ejemplo, con central solar. Estamos en otra dinámica, en realidad, ¿no? Que es bueno que ustedes lo sepan, porque sea que estén desde el punto de vista de oferta y la demanda, van a tener que lidiar con este tipo de contrataciones. Bueno, yo les quedo muy agradecidos por su presencia, su asistencia a esta conferencia y dejo la conducción a Alfredo Sam para las preguntas del caso que tengan a bien plantearme y yo aquí con mucho gusto a resolver las preguntas, los comentarios. Adelante, por favor, para que puedan moderar las preguntas. Gracias. Sí, doctor. Bueno, entonces aprovechemos para que el público pueda ir haciendo las preguntas. Uh-huh. Pero mientras van haciendo las preguntas, no puedo dar paso para presentar el brochure del curso, ¿le parece? Sí, a ver, voy a dejar de compartir. Perfecto, porque ahí están Ya, escribiendo las preguntas. ya. Listo. Entonces yo voy a empezar a proyectar pantalla. Recordemos que por favor pueden ir haciendo las preguntas por medio del chat para que las podamos ir respondiendo. Listo. Entonces, el diploma de especialización es el título Mercados y Regulación Tarifaria en Energía. Esto está dirigido a profesionales especialistas y personal en general interesados en tema de tarifas, energía eléctrica, gas natural y energías renovables. La duración es de 120 horas lectivas, 45 minutos cada una, a través de la modalidad transmisión en vivo. Con esto queremos tener como objetivo brindar los conocimientos y herramientas necesarias de los mercados de energía, la teoría de la regulación y las metodologías empleadas para el cálculo de las tarifas de energía bajo la normativa peruana. Creo que lo más importante, también acompañado del aprendizaje, es que a todos los que cumplan con el requisito se les va a poder entregar un certificado del diploma de especialización en mercados y regulación tarifaria en energía expedido por la Universidad ESAM. Aquí podemos ver la estructura curricular. Tenemos primero la teoría de la regulación económica, precios y tarifas de la producción de energía, principios y marco legal de la regulación económica, tarifas de transporte de energía, tarifas de distribución y comercialización de energía, mercados de energía, alcance global nacional. Y bueno, la plana docente que nos va a estar acompañando dentro de este diploma está Carlos Barreda, Luis Grajeda, Edwin Quintanilla, Luis Espinosa, Paul Villegas y el doctor que nos acompañó el día de hoy, Rosendo Ramírez. Así que cualquier cosa pueden ingresar por medio de nuestro e-commerce para poder ver más información del diploma y también voy a aprovechar en compartirles por aquí por el chat un link para poder registrar su asistencia y si ustedes quieren un certificado o constancia de participación, pueden hacerlo mediante este link. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Creo que si no hay preguntas o alguna duda que ustedes quieran hacer, ya estaríamos con la ponencia. Más bien agradecerle al doctor Rosendo por la participación y compartirnos su aprendizaje el día de hoy. Ahí está, tenemos una pregunta adelante, Cristian. Señor Rosendo, buenas noches, un gusto en saludarlo. Quería consultarle así rápidamente respecto a lo que es la generación distribuida para lo que son renovables.
y en línea con lo que es la transición energética, ¿hay algunos tipos de proyectos que se hayan viabilizado o que se estén gestionando? Porque definitivamente, como usted comentó, el recurso existe, financiamiento, hay una buena estructura que usted mostró que se podría conseguir, pero ¿hay algo de algunos proyectos que se estén desarrollando que no necesariamente tengan que ver una conexión directa al CEI, porque podríamos ver que quizás sean para lugares rurales que puedan tener su propia red de conexión, ¿no? Entonces, quería saber si usted sabía que se estaba manejando algún tipo de este tipo de proyectos. De repente estoy hablando de gobiernos locales en las zonas del sur, ¿no? Ya, mira, desde el punto de vista del uso de las energías renovables para el tema de acceso a la energía, dentro del Plan Nacional de Electrificación Rural, se está contemplando varias intervenciones, ¿no? Entre estas, una es con la participación de las pequeñas redes, microredes con solar, es decir, donde haya posibilidades de una densidad, ¿no? de viviendas, tú instalas una pequeña central solar y luego haces un tendido de redes de distribución y la vas a alimentar, ¿sí? Ahora, eso puede ser totalmente solar, como podría ser un sistema híbrido, o puede ser solar con almacenamiento. Es decir, hay diversas configuraciones. Pero eso está contemplado dentro de la forma como la Dirección General de Electrificación Rural quiere llevar el acceso universal a la electricidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista también de la generación distribuida, que ya no está, digamos, en la zona rural, sino en la zona urbana, digamos, hay todo un desarrollo que se puede hacer, ¿no es cierto? Pero siempre que la norma de generación distribuida pueda darse, ¿no? Porque lo que ahora tenemos son desarrollos empresariales, pero desde el punto de vista de autogeneración. O sea, tú autogeneras, pero no puedes inyectar a la red porque la regulación, ¿no? El reglamento de la generación distribuida no está habilitado para eso. Lo que sí les puedo comentar es que por ahí hay alguna iniciativa del ministerio de querer sacar esta norma, pero no sé si con la misma intensidad que al inicio se proponía, ¿no? Al inicio se proponía que la generación distribuida podría llegar hasta 10 megavatios, ¿no? Y en realidad es como a nivel internacional, ¿no? En otras empresas de distribución donde se ha dado la generación distribuida, es hasta ese nivel, ¿no? Es más, si uno, por ejemplo, revisa los convenios que hace el que pone la generación distribuida y el distribuidor en los documentos, ¿no? Donde se discute la forma como se va a comercializar la energía, los estándares y toda la discusión de la conexión, se pone como un punto de referencia esos 10 megavatios. Y que no es arbitrario, porque en realidad lo que está mirando es lo que podría tener pues como capacidad, ¿no? El alimentador, ¿no? Un alimentador de 120, 150 milímetros te va a dar esos 10 megavatios, ¿no? De manera que yo espero, ¿no? Que en la medida de que la regulación permita una mayor capacidad de que se pueda inyectar a la red de distribución, va a hacer que la economía de escala le resulte atractivo a aquel sector, ¿no? Empresarial, por ejemplo, que puede poner una generación distribuida con unos niveles más altos, ¿no? Porque si lo limitas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estaríamos hablando de los techos solares en nuestras casas, ¿no? De 3, 4, 5 kilowatts. Y en realidad sería muy poco, ¿no? Yo creo que hay una muy buena posibilidad si es que la generación distribuida a través de este reglamento pueda tener unos niveles más altos, ¿no? Obviamente, también tendríamos que decir, ¿no? Que eso va a depender de la infraestructura de distribución que tenga para albergar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el curso que dictamos, que yo dicto de generación distribuida,
justamente entendemos la problemática que hay detrás de poder llevar esos 10 megavatios, ¿no? Primero, en primer término, la infraestructura de distribución, si está o no está en capacidad de poder albergar esa capacidad. Segundo, que también pasa, ¿no?, por establecer estándares, códigos, ¿no es cierto?, de cómo interactúa ahora la planificación, la operación de la distribución con una generación distribuida. Pero tecnológicamente eso se puede hacer. Y lo interesante es que se usa, ¿no?, las energías renovables como la solar, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar. Gracias. Ingeniero, gracias por su respuesta. Solamente algo adicional. La DIGER entonces tiene dentro de su plan llegar a dar cobertura de electrificación al 100%, creo que es hasta el 2030, ¿correcto? Sí, el plan, en realidad, el Plan Nacional de Electrificación Rural va a cubrir 10 años. Los primeros 3 años tiene que ver con la parte de la planificación de mediano plazo, donde ahí está una serie de inversiones, ¿no? Con redes convencionales, con microredes, y también, ¿no?, la posibilidad de un masivo fotovoltaico 2, por ejemplo. Porque habrá zonas, pues, donde no hay una densidad de viviendas y habrá que adoptar, ¿no?, con un panel fotovoltaico individual, casa por casa, digamos. Fíjense la versatilidad, muy buena tu pregunta, ¿no? Mira, eso solo es posible con la fuente de energía renovable como la solar, por ejemplo. Esa versatilidad, ¿no?, de cómo poder llegar a los sitios más alejados, no solo con redes, con microredes o con paneles individuales. Muy buena tu pregunta, gracias, ¿no?, por permitirme expandir estos conocimientos, ¿no?, sobre el Plan Nacional de Electrificación Rural. Gracias, profesor. Si no hay otra pregunta, igual pueden escribir ahí por el chat cualquier duda que tenga. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, nuevamente les quedo muy agradecido y será hasta otra oportunidad. Y bueno, los veo en el curso, ¿no?, que estamos lanzando con este diplomado. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.